vamos a hacer una pequeña introducción, sobre todo porque hay muchas personas que se inician recién en esta experiencia de la huerta. Es bueno saber que a nivel de vegetales existen dos formas de multiplicar las plantas o de propagar. Tenemos la propagación o multiplicación sexual, que es la que se hace por semilla, es tal vez la más conocida, pero también está la multiplicación asexual, que es la que se hace mediante partes de la planta. Por ejemplo, se multiplican en forma asexual el cibulet, que se hace mediante división de matas, por ejemplo la frutilla a través de hijuelos, para dar algunos ejemplos. Tal vez ustedes también conocen una planta muy común, ornamental, que es el lazo de amor, que también se hace por hijuelos. Pero hoy vamos a hablar de la reproducción, multiplicación o propagación sexual, es decir, la que se hace a través de la semilla. Bueno, en caso de las plantas hortícolas, cuando nosotros usamos la multiplicación a través de la semilla, es bueno diferenciar que existen dos formas. Tenemos lo que es la siembra directa. ¿Qué es la siembra directa? Es cuando yo siembro la semilla en el lugar definitivo donde el cultivo va a realizar todo su ciclo hasta el momento de la cosecha. Un ejemplo son generalmente las plantas que tienen semillas más grandes, como la calabaza, el melón, los porotos, las habas. En el caso nuestro, en esta época del año, es la época de sembrar habas. Bueno, las semillitas de habas, lo que voy a hacer yo es tener, por ejemplo, en caso de huertas en espacios pequeños, puedo tener contenedores, puedo tener cajones, puedo tener medios tanques, bateas, donde yo siembro la semilla de haba en un lugar donde la planta va a seguir todo su ciclo hasta el momento de la cosecha. Van a ver ustedes, más adelante vamos a hablar, que generalmente hay que respetar la distancia de plantación, que en el caso de las habas va a tener que ser de unos 30 centímetros por lo menos entre plantas. Es un cultivo especial, es un cultivo bastante fácil de llevar, hay que tener un poco de espacio. Ahora vamos a hablar de los almácigos. Un almácigo consiste en iniciar la planta en condiciones especiales. Yo lo que voy a hacer en un almácigo es sembrar la semilla, donde vamos a ver que se va a iniciar con las primeras hojitas, la plantita que llamamos plantín, y la voy a cuidar hasta el momento que va a estar pronta para su posterior trasplante, donde va a ser el lugar donde finaliza el ciclo del cultivo. Vamos a hablar de almácigos de lechuga. La lechuga, que es un cultivo que podemos sembrar en cualquier época del año. ¿Qué necesito yo para hacer un almácigo? En general, bueno, necesito un recipiente y ahí echo a mano lo que tenga en casa. Por ejemplo, este tipo de recipientes, estos, así, o si no, los rollitos de papel higiénico envueltos en revista o diario. Lo importante cuando uso un recipiente para hacer un almácigo es que esté perforado, como este que está acá, perforado, como este, así. Y este es el recipiente en el que voy a hacer mi almácigo de lechuga. Como ven, este recipiente está perforado en la parte de abajo y en los laterales. ¿Por qué? Porque esto me habilita a mí a que pueda poner mi almácigo apoyado en una mesa o apoyado donde yo tengo en una rejilla. Entonces, uso esta tierra que le llamamos, en este caso es humus de lombriz. Ven que es una tierra especial, es bien oscura. Y la voy a mezclar con un poco de compost. Ya está medio seco este compost.
Y ahí voy a sembrar mis semillitas, que van a ser las semillas de lechuga. Fíjense que las semillas que yo estoy usando son semillas orgánicas. ¿Ah? Se dan cuenta porque si las van a comprar no viene con los restos del cáliz y la corola de la florcita de la lechuga. En este caso sí, ¿ah? Porque son semillas orgánicas que son producidas en la huerta donde colaboramos del Centro de Barrio Peñarol, que nos facilitan. Las personas que trabajan en la huerta se dedican a producir semilla y por eso todas las semillas que estamos usando provienen de ahí y son semillas orgánicas. ¿Ah? Bien, voy a usar de estas semillitas, ¿tá? Que son estas que están acá, ¿tá? Y las voy a sembrar de esa manera. Es muy importante, y esto es algo que lo tienen que saber ustedes, la profundidad de siembra de cualquier semilla. ¿Ah? En el caso de estas semillitas, que son muy pequeñitas, tanto para las pequeñas como para las grandes, la profundidad de siembra a la que se tiene que sembrar una semilla no debe superar el doble del tamaño de la semilla. O sea que estas semillitas de lechuga por eso quedan prácticamente acá arriba. ¿Ah? Fíjense que una semilla como las de haba van a tener que sembrarse a una profundidad mucho mayor. ¿Ah? Una semilla como esta de haba se puede sembrar a 2 centímetros de profundidad. ¿Ah? O sea, esto tiene que quedar muy claro. Una vez que yo puse el sustrato, puse la semilla y la cubrí, en el caso de la semilla de lechuga, con apenas una capita de sustrato, lo voy a tener que regar. Lo mejor es usar un difusor. ¿Qué es un difusor? Bueno, es un recipiente de este tipo, que es de un producto que era de limpiar, y yo lo voy a usar, ¿ah?, como difusor para regar. El agua cae en pequeñas gotitas. Lo que hace el agua es la semilla absorbe el agua, se hincha, revienta la semilla y vamos a ver que más o menos a la semana ya empiezan a aparecer las 2 primeras hojitas de lechuga. ¿Tá? Bien. Después de 30, 40 días, por eso es importante cuando yo hago un almácigo ponerle el nombre, porque después si hago muchos me olvido cuál era el que estaba acá, el nombre de la especie, lechuga y la fecha. Y a los 40, 50 días decimos que es la época en que el tamaño del plantín va a estar en condiciones para ser trasplantado. Hay 3 formas de saber cuándo está el plantín pronto para el trasplante. Acá tenemos mi almácigo que lo hice en esta lata, como ven, también perforada. Hace ya unos 50 días, están ya próximos, ¿tá? El tamaño es el adecuado por la cantidad de días, por la cantidad de hojas, tiene que tener, acá tenemos 1, 4 a 5 hojas verdaderas, o por el tamaño, ¿tá?, que desde la base son más o menos unos 10 centímetros. ¿Tá? Son los 3 indicadores de cuándo está, tanto para la lechuga, tanto para la selga, ¿tá?, para la espinaca. ¿Tá? Son 50 días, más o menos, 10 centímetros de altura del plantín o 4 o 5 hojas verdaderas. ¿Tá? Estos plantines ya están prontos para ser trasplantados, que es lo que vamos a hacer mañana. Bien, este almácigo que lo hice hoy lo voy a llevar afuera.
¿Cuáles son los cuidados que yo tengo que tener de aquí hasta que llegue a este tamaño? Primero, 5 horas de luz directa del sol. Esto no puede quedar acá adentro. Yo lo voy a sacar a donde tengo mis plantines, que en mi caso es la azotea. Teniendo en cuenta que estamos en la estación fría, de tardecita, después de las 5, 5 y pico, lo voy a proteger. Van a ver que se pueden proteger con nylon transparente o con una malla de sombra, lo que tengamos en casa. ¿Por qué? Porque las bajas temperaturas, cuando el plantín es pequeñito, se pueden afectar las hojas. Entonces, dentro de los cuidados tenemos la luz, el frío y el riego. Es importante regar los plantines todos los días. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, generalmente lo podemos hacer o de mañana o de tarde. En esta época del año, si fuese verano, tendríamos que hacerlo de mañana y de tarde. Si llovió, por supuesto que no hay que regarlo. Acá tenemos que tener en cuenta que la tierra quede mojada al tacto, porque si no la semilla y el plantín no va a poder absorber los nutrientes del suelo. En condiciones normales, una huerta es un espacio donde la gente disfruta y tenemos que promover que haya más huertas, tanto en nuestras casas como en los barrios. Nos vemos en la próxima. Gracias.